Ya. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre vigilancia epidemiológica. Bueno, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? Esto es como un proceso fundamental digamos, en la salud pública y en la salud animal. Este tiene varios componentes, estrategias de los cuales les voy a estar hablando adelante. Y lo que hace en sí la vigilancia epidemiológica es como registrar sistemáticamente la ocurrencia de los casos de enfermedades y también como los determinantes dependiendo de las áreas geográficas. Esto con la finalidad de, al final, pues con la finalidad de conocer tanto la frecuencia, las tendencias y llevar después los controles y llevar, o sea, como mitigar estos procesos y poder llevar como a la eliminación de la vigilancia epidemiológica, hablemos como un poquito de antes, se ha desarrollado y evolucionado desde hace mucho tiempo atrás. Digamos que el sentido de la historia nos deja como evidencia de que se ha venido estudiando tanto la salud pública desde tiempos atrás y nos muestra que, digamos, en la Biblia o en libros muy antiguos ya se presentaban estas enfermedades y ellos empezaron como a estudiar los documentos y por las plagas y todo lo que se presentaba, entonces empezaron como a estudiar el por qué se presentaban y para así llegar como a prevenirlos, a controlarlos. Entonces, digamos que en la Biblia nos pudieron llegar a presentar epidemias de ranas, mosquitos, pábanos, entre muchas otras, y ahí dejaron ya registrado cómo los controlaron, cómo llegaron al proceso que ya tenemos hoy en día. Los usos de la vigilancia. La vigilancia epidemiológica, pues primero cuantifica cuántos casos, ellos llevan el registro de la magnitud de la prevalencia, la incidencia, y lo que van a hacer es como determinar en qué situación geográfica se está llevando a cabo estos casos para poder identificar si se llegan a presentar nuevos brotes o como si estos brotes pueden llegar a convertirse en epidemias. También se usa como para conocer la historia natural de la enfermedad de la cual ya hemos hablado y la evaluación de las medidas de prevención y control del caso en el que se está estudiando. También para monitorear si llegan a haber cambios que pueden llegar a alterar más habitantes o hasta qué parte de la población puede llegar a afectar. También, además de eso, pues es una investigación epidemiológica que es para comprobar hipótesis y para facilitar la información para poder planear y controlar posteriormente. Bueno, en veterinaria, digamos que el INCA nos reporta que la vigilancia epidemiológica nos permite tanto ver la aparición y la distribución de enfermedades en las granjas, donde quiera que lo estemos tomando, y poder determinar si son exóticas, emergentes o reemergentes. Y esto, digamos que aquí en Colombia hay 16 coordinadores epidemiológicos centrales, regionales, y hay 178 oficinas oficiales. Tenemos, gracias al INCA, 26 laboratorios y un solo laboratorio como central, que es para todo el país. La Dirección Técnica Epidemiológica y el INCA nos dan semanalmente como reportes también la Organización Mundial de la Salud nos dan como reportes de las enfermedades, de notificación obligatoria, patologías que se han presentado, declaraciones de alertas sanitarias, si es el caso, y mediante los boletines pues, nos muestran cómo van cambiando semanalmente. El CIVIGILA es el sistema de vigilancia de salud pública, a través de las autoridades sanitarias pues nos van a dar identificación y las amenazas de las enfermedades de la salud pública. Pues nos va a medir lo que es el comportamiento, la movilidad, problemas de consumo, violencia, ya es como más como para humanos, pero de todas maneras va referencia a la salud pública. Características de la vigilancia epidemiológica, tiene que ser un proceso continuo y que se tiene que realizar de manera constante. Esto lo van haciendo pues todo el tiempo, tienen que ir revisando si se presenta algún cambio, alguna patología, alguna enfermedad. Digamos ahorita con el árabe pues tienen que estar con vigilancia epidemiológica, y lo importante de esto es que se tiene que basar en datos. Entonces tienen que llegar ahorita más adelante les explico, pero tienen que tener como una revisión de datos de cuándo se presenta, su distribución, su medida, en dónde se está presentando, y tiene que ser enfocada en la acción y como buscar la manera de reunir toda esa información para buscar como la prevención y el control de estas enfermedades. Y lo que dice aquí que es dirigida a una población específica, en sí es como a la enfermedad de la que se
se esté tratando. Los objetivos que tiene la vigilancia epidemiológica es primero detectar si hay cambios en la enfermedad, si se llega como a identificar una, pues intentar que sea tempranamente, describir la naturaleza de dónde proviene esta enfermedad, por qué se dio, identificar si hay factores de riesgo determinantes a esta, o sea, que estén ligados a esta enfermedad, y evaluar si se puede intervenir y el impacto que puede llegar a tener el control de esta enfermedad. Además de orientar a la investigación y, claro, comunicar a las personas sobre el control de la enfermedad. Los componentes, primero lo que les decía, la recolección de datos. Esto va a ser pues a base de las historias clínicas, de bases de datos, de encuestas, o sea, hay muchas maneras de recolección de datos. Posteriormente a la recolección de datos se va a tener los análisis de estos en donde se van a organizar y se va a determinar como lo que les decía, si tienen algo en común, o sea, todo el análisis. Luego se va a interpretar y posteriormente se va a difundir ya sea por los canales de información nacionales o los de carácter como obligatorio. Entonces ya va a ser el ICA, la Organización Mundial de la Salud, pues no nos corresponda. Y el uso de esa información pues ya se divulgará a quien corresponda. Entonces tenemos fuentes de vigilancia, tenemos tanto la pasiva como la activa. En la pasiva tenemos lo que les decía, anuales de epidemiología, boletines informativos, boletines epidemiológicos semanales, los formularios oficiales, tenemos el boletín informativo del ICA. Y en la activa es cuando ya el epidemiólogo se traslada y no espera como que llegue el paciente a la clínica a reportar el problema, sino que se traslada directamente a la fuente de información con el fin de buscar pues las encuestas, los sectores de riesgo, identificar como las poblaciones que están asociadas a este tipo de enfermedad. Y tenemos otro muy importante que es el centinela. Este pues es enfocado como a un problema particular o como a una población más específica, y lo que tiene la vigilancia centinela es que pasa con la recolección de datos de una muestra y estos como que se van a utilizar para medir a toda la población. Entonces el centinela lo que va a hacer es como buscar, con ellos vamos a como buscar la información que necesitamos para tener como el resto de la población y vamos a tener como digamos, la profesora nos ponía el ejemplo de lo del COVID. Entonces a ellos, quienes pusieron de centinela eran como los habitantes de la calle. ¿Por qué? Porque con ellos podemos identificar cómo se comporta tal enfermedad. Entonces vamos a tener la población de referencia, que son ellos, y ellos nos van a demostrar, digamos, cuánto tiempo dura, qué síntomas pueden llegar a tener todos, o sí, como la información. Los indicativos de la tendencia de la enfermedad. Además de nos va a poder identificar a nosotros los casos de enfermedad como de forma temprana. Si a ellos les pasó eso, entonces va a decir que el resto de población les puede llegar a pasar, digamos, tal o X síntoma. Y como conclusión tenemos pues que la vigilancia epidemiológica es una herramienta indispensable para la salud pública y más que todo ahorita en el siglo XXI a partir de que pasó todo la pandemia, porque nos promueve primero a la detección temprana, al monitoreo, a la toma de decisiones y al control y la prevención de enfermedades. Centinela y Monrovia, desde epidemiología. Pues hasta, digamos que hasta donde lo entendí, el centinela es como una población que uno pone, o sea, como en ese riesgo para que le sucedan las cosas, o sea, como que para que se infecte, digamos, de una enfermedad. Y el conglomerado jamás he dicho que en COVID pusimos de centinela a las personas que
sino que ellos se pueden tomar como, entre comillas, sí, podrían ser unos centinelas. en la definición. Pero quiero aclararlo, porque simplemente O sea, no es que los hayas tomado como las personas de la calle como centinelas. sino que ellos podrían proceder, Claro, cómo se comportaban. y ellos podríamos medirlo fácil porque eran personas que estaban en la población realmente expuesta, ¿cierto? Sabíamos que era una población que estaba alrededor de todos los factores determinantes y que no tenía mucha posibilidad de ejercer. Sabíamos que en ellos se iba a desarrollar el virus, tal cual, ¿cierto? Pero no es porque los hayamos expuesto, porque normalmente se genera, por ejemplo, cuando yo busco en la población, yo busco el otro que tiene mayor posibilidad a ese riesgo y lo respondo, obviamente, con la autorización con los seres humanos. Entonces, es como aclarar un poquito el concepto ahí, ¿no? Entonces ellos harían más parte como de la primera. Pues mira, ese nivel así sigue siendo el animal, la especie, la población que seleccionamos porque tiene algunas características y va a estar en un entorno de los factores determinantes que van a permitir ver fácilmente si se hay cambios o no. Tal vez lo que yo quise decir en ese momento y quiero aclarar es, en ese momento de COVID, eran de todas las personas que no más pudiera haber desarrollado centinelas, ¿cierto? Que estaban por 15 años. Pues yo les conté una vez, y no lo conté, lo voy a contar cuando yo salí de los mismos 6 de la tarde. Imagínense un pueblo de esos de película y no había nada en las calles, nadie. De pronto se encontraba una persona de eso, ¿cierto? Eso me marcó mucho porque es muy triste salir de una calle de cero, cuando en carro con una persona no había nada. O sea, después de las 4 de la tarde se fueran películas y andar por ahí nosotros. Entonces aclaremos el término sentinelas. Sin embargo, el conglomerado es aquella población o grupo poblacional que comparte algunas características y que puede también ser expuesto a un evento. En el ejemplo de conglomerados, la policía, todos los chicos que están arriba o metidos en la policía, eso es un conglomerado. El ejército es un conglomerado. La cárcel fue el peor conglomerado que tuvimos que manejar en COVID, por ejemplo, porque nos tocó ir a meternos a la cárcel y vivir dentro de la cárcel. Los médicos, enfermeras, viviendo dentro de la cárcel para poder manejar dentro de la cárcel. Un conglomerado, los colegios, en algún momento. Si hubiera un brote donde mencionamos que ahí la evitáramos aquí, esto será un conglomerado. ¿Por qué? Porque hacemos la misma función, estamos trabajando en lo mismo. ¿Me hice entender? Diferentes sentinelas. ¿Cuál es la diferencia entre vigilancia activa y pasiva? Que digamos en la pasiva es más como lo que nosotros podemos ver o es como más observacional, que es mediante los registros que se llevan. Más la activa es cuando se hace como el deber de ir, buscar, o digamos el paciente viene y da los datos cuando ya está con el evento. La diferencia entre activa es inspección y vigilancia. En la activa hacemos IBC, hacemos investigación de campo, hacemos inspección en el sitio. Cuando estamos en el brote de rabia, cuando yo voy allá a la finca, tomo muestra, le hago la comunidad, le hago la charla, le explico, eso es activo. Y pasivo cuando me siento en la oficina a revisar la base de datos, a conocer el mapa, etc. La diferencia entre civil y cinético. Y cinético. Cinético. Jamás sabemos hacer civil. Hasta me creo que sí, y ya es como toda la parte de tanto de salud pública humana como, o sea, es como más humana. Sí, ya. Ya lo sé. Civila es la plataforma, no es una institución, no es una puerta, no es un sitio de tener que ir a golpear. Civil es una plataforma donde identificamos todo lo que son eventos humanos. Cineco es una plataforma donde identificamos solo los eventos veterinarios. Ahora en Civila va a haber una pescadita para la notificación de los veterinarios, porque los veterinarios, haciendo parte de una sola salud a nivel mundial, va a haber ese si el 78% de nuestros casos en salud humana son zoonosis, el veterinario participa. ¿Y qué va a hacer el veterinario?